Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar a pedido de mucha gente que comentó en un video donde hice review de este teclado, el cómo conectar este teclado y un mouse en simultáneo con lo que es tu teléfono Android, tu tableta, tu teléfono iPhone, lo que tú tengas, ¿no? En este caso, pues para que veas que sí funciona, bueno, no sé si se alcanza a distinguir a pantalla, pero ahí se ve el pequeño cursor, el cual pues lo estoy moviendo con el mouse que tenemos en la parte inferior derecha, ¿no? Puedo yo ir aquí a lo que es el mi inicio, puedo ir a lo que es WhatsApp, que a ver si latino porque estoy viendo a través de la cámara, ahí lo tenemos. Podemos subir o bajar aquí los mensajes, podemos darle aquí y ponernos a escribir, por ejemplo, hola, ¿qué tal amigos de YouTube, ¿no? Y vemos que efectivamente se escribió, hola, ¿qué tal amigo de YouTube? Ya nada más para enviarlo podemos darle en el botón verde o le damos aquí directamente en el teclado Enter y se envía. Ahí está, ¿no? Para esto vamos a ocupar lo siguiente. Déjame, pues me acoplo. Ok, ahora sí, para comenzar todo esto debemos de verificar que nuestros dispositivos sean correspondientemente Bluetooth o una versión Bluetooth. Ahorita me voy a explicar por qué. Porque hay dispositivos, por ejemplo, este teclado que no funcionan con Bluetooth, sino que funcionan con una tecnología de transferencia. Bueno, funcionan como con una antena, para no ser tan técnico con todo esto, ¿no? Este tipo de antena suele venir presentada como este tipo de memoria USB. Por ejemplo, este mouse que tenemos aquí funciona de dos maneras. Funciona tanto como Bluetooth como con este tipo de antena USB. Esta antena es de este mouse en específico, ¿vale? Pero así como hay antenas para mouse, también tenemos lo que son teclados que suelen ser Bluetooth o suelen funcionar con tecnología de antena, ¿vale? O sea, una antena va a depender de cada dispositivo. Esta es de este mouse en específico. Este teclado que tenemos aquí es Bluetooth, por lo tanto no tiene antena, pero hay algunas versiones que sí la tienen. Debes de verificar eso, ya que dependiendo del tipo de dispositivo que tú tengas, va a ser el método de conexión para tu teléfono, tu tableta, tu computadora, lo que tú vayas a configurar, ¿no? En este caso, este mouse funciona tanto con Bluetooth como con la antena. Si yo quisiera, lo podría conectar con esta antena USB a mi teléfono. Tal vez te preguntarás cómo lo podría conectar, ¿no? Pues bueno, para esto vamos a ocupar de lo que es un cable OTG o de un hub OTG, que en este caso sería como este que tenemos aquí en pantalla, ¿no? A ver si enfoca. Este puerto o este adaptador OTG convierte lo que es la señal del teléfono, que en este caso sería USB-C, que se conectaría en la parte de aquí abajo. Ahí está. Y por el otro lado tenemos una ranura USB tipo hembra, ¿no? Que pues ahí es donde iría conectada lo que es esta antena. Pero pues al tener esto conectado aquí solamente podría hacer uso de un solo dispositivo. Para esto es donde entraría hacer uso de un hub USB, o sea, un multipuerto USB para conectar varios dispositivos al mismo tiempo. Esto siempre y cuando sean dispositivos con antena USB, ¿no? Aquí tengo este hub que pues podría servirme para conectar varios dispositivos. En este caso pues conectaría este, por ejemplo, aquí, ahí está. Conectaría esta antena aquí, que sería del mouse, y la otra antena, en caso de ser necesario, del teclado, pues se conectaría del lado de acá, y de este lado pues conectaríamos a lo que es el teléfono, ¿no? Más o menos algo así quedaría. Pero esto siempre y cuando sea pues algún teclado y mouse USB. Ahora sí, vamos a ir con la configuración en teclado y mouse Bluetooth. En este caso pues el teclado es Bluetooth, por lo que no hay ningún problema, y este mouse, te digo, funciona con las dos tecnologías, tanto por antena como por Bluetooth. Bueno, para todo esto vamos a ocupar de nuestro teléfono, de nuestra tableta, de nuestro iPad, de nuestro iPhone, lo que tú tengas, y vamos a entrar a la configuración del Bluetooth. Una vez ya estando aquí, vamos a encender el dispositivo en modo Bluetooth, ¿vale? Te digo, este tiene modo Bluetooth, si el tuyo no tiene, pues ya dependerá de cada caso. Para activar el modo Bluetooth en este mouse en específico, no sé si se llega a ver a contraluz, pero el interruptor está en medio. Para encender el modo Bluetooth debemos de deslizarlo hacia abajo, y para activar el modo antena sería el modo hacia arriba. Así que está en off, simplemente lo muevo hacia abajo, ahí ya enciende. Por lo tanto, en la configuración de mi teléfono aquí en Bluetooth debería de aparecer. Vamos a esperar a ver si carga, y si no, le damos aquí en buscar dispositivos y aquí lo tenemos, mira. Dice BT 5.4 mouse. Si yo le doy a dar aquí, empieza el proceso de vinculación, le damos en vincular y el mouse ya debería de funcionar. Mira, ahí ya se vinculó, ya está hasta arriba conectado. Ya podemos hacer uso de lo que es el mouse con el teléfono, aquí lo tenemos, ahí está. Va un poquito como con delay, pero aquí ya funciona, mira. Puedo ir aquí a menú, puedo deslizarla aquí esta parte, y ahora vamos a configurar lo que es el teclado.
En este caso, este teclado en específico también es Bluetooth. Voy a ir aquí a Bluetooth, ahí está. Y debemos de encenderlo y ponerlo en modo compatible para tu teléfono o para lo que vayas a conectar, ¿no? En este caso en específico, mira, tenemos aquí la tecla Function, que es esta que dice FN, que es de un color distinto a las demás teclas. Las demás teclas son de un tono blanco, esta es de un color azul, y para poder activar las funciones azules debemos de mantener presionado lo que es la tecla FN y el modo que queremos activar. En este caso pues tenemos el modo Android, el modo Windows y el modo iOS, o sea, para iPhone, iPad, etcétera, ¿no? En este caso pues es un teléfono Android, así que bueno, vamos a encender el dispositivo. En este caso está en on, bueno, en off. Le vamos a dar en on, el LED empieza a encender y después de un rato se apaga. Vamos a presionar el botón de connect. Ahí ya está conectando por modo Bluetooth. Seleccionamos FN y Android. Esto nada más es la primera vez que estemos configurando todo esto. Y ahora sí, en el teléfono vamos a ir hasta abajo. Debe de aparecernos el teclado. Mira, como lo ven, aquí está, aparece como A1845 Pro. Le voy a dar aquí un enter, bueno, un tap, un toque, y aquí me dice que si quiero vincular el teléfono con el teclado. Le voy a dar que sí y esperamos a que esto conecte. De esta manera pues ya tendría conectado lo que son los dos dispositivos en este mismo teléfono. Como lo ves, hasta arriba aparece, este es el teclado y este es el mouse. Ambos aparecen en un color azul, dando a entender de que están conectados. Lo del modo que te mencioné anteriormente es muy importante que lo hagas, al menos la primera vez que configures todo esto, porque de ser un caso contrario, por ejemplo, que el teclado lo tengas configurado en modo Windows, o sea, para computadora, aquí Function Windows, no te va a aparecer en tu teléfono, como que trabajan con diferentes frecuencias o algo por el estilo. De igual manera, si lo tienes en modo Function iOS, si lo tienes en un modo que no es, pues probablemente no te va a aparecer cuando lo busques por Bluetooth, aunque lo tengas encendido, aunque lo tengas cargado al 100%, no te va a aparecer. Y bueno, pues una vez ya esto configurado, pues ya funciona con total normalidad. En este caso estoy aquí recargado en esta caja de madera, ya que pues el mouse como que responde un poquito mejor a la textura de madera, pero pues podemos meternos a cualquier aplicación. En este caso, no sé, me voy a meter a YouTube a ver si no aparece algo malo. Ahí está, mira, ahí lo tenemos. Podremos ver aquí todo el contenido de YouTube. Vamos a buscar lo que es mi canal, ¿no? En este caso pues vamos hacia arriba, le ponemos aquí en la parte de la lupa, le ponemos YOLO Android, le damos enter, ahí está, y aquí aparece lo que es mi canal. Le voy a dar aquí nos aparecen los videos, ahí está, aparecen mis videos aquí. Incluso lo podemos poner en modo horizontal por si nos acomodamos, pero bueno, eso ya dependerá tú cómo lo quieras acomodar. Aquí está el botón, mira, le damos aquí, ahí está. Ponemos, no sé, esta base por ejemplo aquí, a ver si no se cae, ahí está, y aquí tenemos nuestro teléfono, mira, ahí está. Y bueno, pues de esta manera podremos hacer uso del teclado y del mouse para pues jugar o lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.